Al igual que en la historia original, Bardock sospechaba de que Freezer en cualquier momento iba a destruir el planeta Vegeta, por lo tanto y para salvar a su hijo Kakaroto, decidiría enviarlo en un planeta con un nivel de poder de pelea débil para que pudiese sobrevivir fácilmente en ese lugar. Al buscar la lista de planetas plausibles para su hijo, se encontraría con la Tierra, el cual parecía ser un buen candidato al tener un poder de pelea promedio muy débil. Sin embargo, mientras buscaba, encontró otro planeta que a pesar de que se encontraba muy lejos del planeta Vegeta, era uno en donde los poderes de pelea de los seres vivos eran extremadamente débiles, la mayoría ni superando las 10 unidades de poder. Por ello Bardock decidiría enviar a su hijo ahí pensando que esa sería su mejor opción para sobrevivir. Kakaroto llegaría al planeta al cual sus padres lo enviaron y enseguida Bills y Whis llegarían para ver qué era el enorme ruido que alertó a las dos divinidades. Whis enseguida se daría cuenta de que ese niño era un Saiyajin y al investigar con su bastón podría saber que su nombre era Kakaroto y que sus padres lo enviaron lejos del planeta Vegeta para salvarse de la destrucción del planeta por Freezer. Whis deduciría que dado que los mortales no pueden detectar el ki de los dioses, es lógico pensar que su padre pensó que aquí solo habrían criaturas débiles para el niño que le permitirían sobrevivir fácilmente. Bills, enfurecido por haber sido despertado justo cuando llevaba apenas unos días durmiendo y planeando hacerlo por un largo tiempo, estaría a punto de matar al niño para librarse de él, pero entonces el pez oráculo intervendría diciéndole que esto seguramente tiene que tener relación con la profecía que le dijo justo antes de irse a dormir sobre que dentro de algunas décadas, un guerrero muy poderoso aparecerá para hacerle frente, y ese guerrero era el Super Saiyajin Dios. Bills, al pensarlo un poco más, piensa en la posibilidad de que ese niño tal vez sea el Super Saiyajin Dios de la profecía del pez oráculo, pero en su estado actual es imposible que ese niño pueda tan solo divertirle en una pelea. Por lo que encargaría a Whis que durante las próximas décadas, entrene a Kakaroto mientras este irá a dormir, y cuando se despierte espera que ese niño sea el digno rival que estaba esperando. Whis accede a la petición de su dios destructor y entonces el entrenamiento de Kakaroto empezaría. Pero primero, al ser solo un bebé, tendría que enseñarle las bases, como hablar bien, leer y escribir, contar y todo lo demás. Dado que Whis es tan inteligente, no dudo que tengas las capacidades de enseñar a un niño los buenos modales. Tras un año de aprender las bases de la vida en todos sus aspectos, Kakaroto finalmente estaría listo para empezar su entrenamiento en términos de poder. El entrenamiento de Whis sería extremadamente duro para ese pequeño Saiyajin de clase baja, sin embargo sabría adaptarse rápidamente y gracias a las terribles heridas e inmenso dolor que sentiría en cada entrenamiento, obtendría Zenkais constantemente que lo harían volverse cada vez más y más fuerte. Tras 3 años más, en el año 744, Kakaroto ya se habría vuelto tan fuerte como era en la historia original al momento de enfrentarse a Freezer, es decir, un poder de pelea de 3 millones. Un día durante sus entrenamientos de combate físico contra Whis, Goku, al esforzarse tanto en intentar tocar al ángel, por la frustración de no poder acertar ningún golpe, se convertiría en Super Saiyajin. Whis al ver eso entendería de que ese se trataba del legendario Super Saiyajin del que tanto temía Freezer. Al darse cuenta de lo rápido en lo que Kakaroto alcanzó ese poder legendario e inalcanzable para su raza, entendería de que ese niño tiene realmente el potencial para volverse tan fuerte como para enfrentar a Bills. Tras darse cuenta de ello, Whis tomaría más en serio el entrenar a Kakaroto. Durante el año que seguiría, Kakaroto lograría controlar el Super Saiyajin completamente, alcanzando un nivel de poder similar al que tenía en la historia original en los juegos de Cell. Tras 2 años, alcanzaría el Super Saiyajin 2. Y tras 3 años, llegaría al Super Saiyajin 3. Kakaroto seguiría entrenando con la ayuda de los consejos de Whis para acceder al poder del Super Saiyajin 3 en el Super Saiyajin ordinario para no desgastar la más mínima cantidad de energía, y tras un año más de entrenamiento para el control de sus transformaciones, Kakaroto alcanzaría el Super Saiyajin Full Power, el verdadero. Un Super Saiyajin ordinario que no multiplica por 50 el estado base, sino que lo multiplica por 500. Para el año 749, donde originalmente empezó toda la historia de Dragon Ball, Kakaroto con tan solo 12 años sería más poderoso que su versión adulta del final de Dragon Ball Z, claro, si no contamos el hecho que todavía no tiene acceso a ninguna transformación divina. Whis, al ver el increíble poder que su nuevo alumno alcanzó en tan solo 9 años de entrenamiento con él, entendería que ya habría alcanzado todo el poder que su ki mortal podía darle y que era momento de intentar alcanzar el ki de los dioses.
Y tras un año más de intenso entrenamiento para alcanzar el Ki de los dioses, Kakaroto alcanzaría el Super Saiyajin Dios. Para ese momento, Kakaroto sería tan poderoso en Super Saiyajin Dios como un Broly Super Saiyajin de la película de Dragon Ball Super, es decir, mucho más fuerte que Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue de esa misma película. Kakaroto seguiría entrenando y trataría de mezclar su Super Saiyajin con el Super Saiyajin Dios, alcanzando el Super Saiyajin Blue. Pero Whis, al notar que la transformación le requería mucha energía para mantener su verdadero poder, diría que todavía le faltaba para controlar su poder al 100%. Y tras un año más de entrenamiento, lograría alcanzar el Super Saiyajin Blue perfecto del manga, desarrollando finalmente todo el poder que podía alcanzar con sus transformaciones gracias al Ki divino. Para el año 753, Kakaroto ya tendría más poder que personajes como Zamasu fusionado, Gogeta Super Saiyajin de Dragon Ball Super Broly, Vegeta Super Saiyajin Blue evolución del anime, o Topo Dios de la Destrucción. Los años pasarían y tras mucho tiempo entrenando en ello, Kakaroto alcanzaría por primera vez el Ultra Instinto Señal en un enfrentamiento con Whis en donde el ángel se sorprendería que haya podido rozar esa técnica que ni los dioses logran terminar a tan temprana edad. Tras más años de entrenarlo, Kakaroto lograría alcanzar el Ultra Instinto Domino y sería capaz de usarlo voluntariamente y sin ningún problema, como si se tratara de una transformación más del montón que poseía. A partir de ese momento Ruiz se daría cuenta de que él sin duda era el oponente del que Bills estuvo esperando para enfrentar. Un día en el año 761, una nave aterrizaría en el planeta de Bills, de la misma forma que lo hizo Kakaroto 21 años atrás. El sujeto detrás resultó ser Raditz, el hermano de Kakaroto. En esta historia, al no haberse golpeado nunca la cabeza, todos sus recuerdos quedarían intactos, por lo tanto, a pesar de que nunca lo había visto antes, recordaría que sus padres antes de enviarlo al planeta de Bills le habrían hablado de su hermano mayor llamado Raditz. Kakaroto estaría contento de tener la compañía uno de su raza y encima que era familia suya. Kakaroto contaría su vida en este planeta a su hermano y de cómo fue criado y entrenado por Whis, el maestro del dios destructor Bills. Raditz temblaría de miedo al enterarse de que durante todo este tiempo estuvo pisando el planeta de Bills, dios de la destrucción. Nunca lo había visto personalmente, pero Vegeta siempre le dijo que Bills era el ser más aterrador que pudo ver en su vida, más que el mismo Freezer. Tras una larga charla entre los dos, Raditz hablaría a Kakaroto sobre el por qué vino a buscarle y resulta que lo necesitan para una misión al que él y sus compañeros Nappa y Vegeta fueron enviados a un planeta para conquistarlo y que su ayuda sería un gran aporte a su equipo. Kakaroto rechazaría ya que consideraría esa misión como algo mundano y sin interés al haber vivido toda su vida con una perspectiva de una divinidad en cuanto a los asuntos de los mortales. Raditz se frustraría de que su hermano no quiera venir con y trataría de atacarlo al detectar con su rastreador que su ki no superaba las 1000 unidades de poder, pero entonces Kakaroto reacciona y le da un golpe a Raditz que lo deja fuera de combate en un instante. Raditz no se lo puede creer y entonces Kakaroto, para mostrarle que tan poderoso es, aumenta su ki hasta romper el rastreador de Raditz, el cual se rompía cuando superaría las 21.000 unidades de poder y tras un intenso incremento de poder, Kakaroto se convertiría en Super Saiyajin. Raditz no se lo podía creer, pero su hermano era el legendario Super Saiyajin. Kakaroto le mencionaría que eso no es algo que tiene de nacimiento sino que tuvo que entrenar para obtenerlo y que en realidad cualquier Saiyajin puede ser tan fuerte como él si entrena en las buenas condiciones. Raditz al entender ello le contaría a Kakaroto todo sobre Freezer y cómo él y sus compañeros Saiyajins han sido sus esclavos todas sus vidas y cómo el príncipe Vegeta sospecha que Freezer fue quien destruyó el planeta Vegeta, a lo que Whis le responde a Raditz que es una suposición acertada por parte del príncipe Vegeta, ya que efectivamente, Freezer destruyó el planeta Vegeta. La confirmación del ángel dejaría en shock a Raditz y se enfurecería al enterarse de la verdad. Raditz pensaría en contactar a Vegeta y Nappa con el rastreador para que vengan aquí, pero si lo hace, es probable que Freezer escuche la conversación, por lo que dudaría en hacerlo. Kakaroto tendría una idea y pediría a Whis de llevarlo a él y su hermano a donde están ahora mismo Vegeta y Nappa para luego regresarlos con ellos al planeta de Bills. Whis aceptaría la idea al pensar que sería un buen motivo para Kakaroto de seguir volviéndose fuerte si tuviese compañeros para entrenar.
Tras algunas horas de viaje en el espacio, Kakaroto, Raditz y Whis regresarían al planeta de Bills junto con Vegeta y Nappa. Raditz tras explicarles todo a Vegeta y Nappa, ellos entenderían la situación y decidirían entrenar para vengarse de Freezer y matarlo. Sin embargo Vegeta piensa que Raditz, al ser un debilucho exageró con el poder que tenía su hermano y que en realidad no es tan fuerte como lo dice. Kakaroto se ve emocionado en probarle el contrario a Vegeta y entonces ambos empiezan a pelear, pero rápidamente Vegeta entiende que no tiene ninguna posibilidad frente a Kakaroto y es derrotado con una facilidad absurda. Entonces sus entrenamientos empezarían a los tres Saiyajins para poder obtener un poder que los lleve a matar a Freezer. Vegeta, Nappa y Raditz empezarían a entrenar los tres juntos con la tutela de Kakaroto. Kakaroto a lo largo de sus años entrenando con Whis descubrió por sí mismo la habilidad natural que tenía por los Zenkais, por lo que Kakaroto tendría una idea, pediría a Whis de curar a Vegeta, Nappa y Raditz cada vez que estén al borde de la muerte, cosa que al ángel le parecería una buena idea y aceptaría. Los tres atacarían a Kakaroto como podían, pero ese ni se inmutaba por sus golpes, simplemente se encontraban a años luz de su poder tras más de décadas de haber entrenado con el ser más poderoso del universo 7. Kakaroto empezaría a actuar y daría una paliza tremenda a los tres, dejándolos al borde de la muerte varias veces, mientras que cada vez Whis los curaba, obteniendo Zenkais gigantescos. Gracias a la presencia de Whis, los Saiyajins podían entrenar por horas y horas sin necesitar de descansar. Tras 24 horas de entrenamiento en los que en ningún momento se detuvieron gracias a las intervenciones de Whis, los tres Saiyajins habrían obtenido un aumento de poder gigantesco al tener varios Zenkais a lo largo de estas 24 horas de extremo entrenamiento, pero a pesar de que Whis podía curar las heridas y recobrar sus energías, eso no quitaba que los Saiyajins necesitaban dormir por tener sueño, por lo cual dormirían un par de horas. El poder de los tres Saiyajins hasta el momento sería de Vegeta, 3 millones, Nappa, 2.500.000 y Raditz, 2 millones. Tras haber dormido durante muchas horas por el extremo sueño que sentían, los Saiyajins retomarían el entrenamiento con Kakaroto para seguir mejorando sus poderes. Y tras 24 horas de entrenamiento extra, los poderes de los tres guerreros serían Vegeta, 30 millones, Nappa 25 millones y Raditz 20 millones. Ya se habían vuelto muy poderosos, y sin mencionar que aún conservaban sus colas, por lo tanto, al transformarse en Ozaru se volverían 10 veces más poderosos, teniendo los tres un poder más que suficiente para derrotar a Freezer. Sin embargo, la forma gigantesca de Ozaru no sería una forma cómoda para luchar con un ser tan diminuto y ágil como Freezer, incluso si es superado abismalmente en poder. Por lo que Kakaroto pensaría que con el gigantesco poder base que tienen, ya deberían ser capaz de generar suficientes células S para convertirse en Super Saiyajin, cosa que Kakaroto explicaría cómo se hace al concentrar su ki en la espalda. Tras esa explicación los tres guerreros se convertirían en Super Saiyajin, obteniendo poderes gigantescos que superan con creces a Freezer en su forma final al 100% con sus 120 millones de unidades de poder. Vegeta y sus compañeros estarían más que seguros de tener el poder para acabar con Freezer sin importar que tan poderoso sea o que incluso se pueda transformar, como según escucho Vegeta por parte de Dodoria y Gurdo. Kakaroto pensaría que estarían listos para vencerlo efectivamente y entonces Whis los llevaría a todos a donde se encuentra en ese momento Freezer. Whis y Kakaroto no intervendrían pues derrotar a Freezer era deseo de Vegeta y sus compañeros, no el de Kakaroto, el cual solo aceptó entrenar a los Saiyajins por respeto a su hermano Raditz. Freezer en un inicio se mostraría confiado, pero al momento de ver a Whis, el ángel guardián de Bills, el dios de la destrucción, Freezer se pondría nervioso y preguntaría educadamente a Whis si Bills se encontraba con ellos, a lo que Whis respondería que no, ya que él seguía durmiendo. Sintiéndose más relajado pensaría que si el ángel no intervendría él sería capaz de acabar con los tres Saiyajins, pero por más increíble e impactante que fuera, Raditz atacaría el primero y Freezer, estando en su primera forma, sería completamente humillado y superado con creces por parte del que hasta hace muy poco tiempo antes era el Saiyajin más débil de todos. Freezer subiría gradualmente de nivel, pasando a su segunda y tercera forma, pero al ver que Raditz seguía todavía sin ni siquiera sudar por el combate, Freezer, enfurecido y algo asustado, pasaría directamente a su forma final y usaría desde un inicio su 50%, con el cual ya podría superar a Raditz base. Raditz estaba a punto de convertirse en Super Saiyajin para matar a Freezer de una. Raditz de detener
detenerse y de dejarlo pelear la ronda final con Freezer, Raditz aceptaría por respeto al príncipe de su raza y entonces Vegeta se pondría frente a Freezer y en un instante se convertiría en Super Saiyajin, aterrorizando al emperador del mal al ver que Vegeta había alcanzado el legendario estado. Freezer sin más charla pasaría desde ya a su 100%, pero sin importar que diese todo en sus golpes y ataques, Vegeta no se movería ni un centímetro, y tras haberse dejado atacar por Freezer, Vegeta empezaría a atacar en su contra y Freezer sería brutalmente apaleado por el príncipe hasta el punto de dejarlo extremadamente débil, y entonces tras haber jugado durante un buen rato con el tirano y haberlo torturado hasta en lo más profundo de su alma por su propio placer personal como venganza por todos esos años de esclavitud, Vegeta acabaría a Freezer con un poderoso cañón Garlic, acabando con la vida del emperador sin dejar rastro. Tras la pelea, todos se reunirían y discutirían un poco de lo ocurrido y tras una charla, Kakaroto decidiría que sería tiempo de despedirse para regresar al planeta de Bills. Raditz agradecería a su hermano por todo lo que hizo, pero antes de irse Kakaroto tendría una petición que hacerles a los guerreros. Os he entrenado para volverles mucho más fuertes que la basura de Freezer, sin embargo, os pido que uséis este poder de manera correcta y no abuséis de él para seguir el legado de Freezer. Si me entero que no seguisteis mi advertencia y que habéis conquistado más planetas y destruido más civilizaciones, no me importa que uno de ustedes sea mi hermano, volveré a por ustedes y os destruiré. Los tres guerreros se quedarían impactados con las palabras de Kakaroto, pero al saber que no tienen ninguna oportunidad contra por lo poderoso que es, decidirían seguirle el juego y no hacer nada en contra de su voluntad. Tras ese momento incómodo y Whis se marcharían de regreso al planeta de Bills. Whis pensaría que efectivamente, Kakaroto sería un dios destructor perfecto en comparación a Bills, ahora está seguro de ello. Un tiempo pasó desde que Kakaroto ayudó a sus compañeros Saiyajins en destruir Freezer para que ya no haga de las suyas en el universo. Poco después de eso, Vegeta, Nappa y Raditz se encargaron de acabar con el mismísimo King Cold para que así la familia de los demonios del frío desapareciera para siempre del radar del universo 7. Vegeta y sus compañeros, por miedo al increíble poder que Kakaroto les demostró, habrían escuchado su petición de no seguir haciendo las mismas cosas que hacía Freezer. En vez de eso, ahora la Organización Interplanetaria de Comercio se había convertido en una agencia de mercenarios. En cualquier lugar donde los necesitaran para proteger razas de invasores, los soldados del antiguo ejército de Freezer irían para protegerlos a cambio de dinero u otros servicios. También empezaron a crear alianzas con distintas razas, intercambiando tecnología y demás intereses. Hasta incluso empezaron a terraformar planetas inhabitables para volverlos en lugares prósperos para la vida, para los que pagaban lo suficiente para querer un nuevo planeta. De cierta forma, aunque en un principio Vegeta y los demás hacían todo eso de mala gana solo por tener miedo a Kakaroto, poco a poco el hacer acciones buenas que beneficiaran a una cantidad incalculable de seres vivos a través del cosmos les había hecho cambiar en sus personalidades, volviéndose cada vez menos y menos malévolos en sus corazones. Whis guardó un ojo en los tres Saiyajins tal como Kakaroto lo había pedido y estaba muy feliz de lo que estaba ocurriendo. Aunque hubiese sido de manera indirecta, gracias a la ayuda de Kakaroto, el nivel mortal del universo 7 ya estaba empezando a aumentar cuando antes de la intervención de los Saiyajins era penúltimo más bajo de los 12 universos. Whis estaba cada vez más y más convencido de que Kakaroto sería el dios destructor perfecto, ya era algo evidente para él, Kakaroto tenía que ser dios destructor del séptimo universo. Un día de esos, Whis y Kakaroto con el Ultra Instinto Perfecto estaban entrenando y practicando sus habilidades. Kakaroto en todos estos años de entrenamiento, pudo gracias a su constancia, lograr usar el Ultra Instinto Perfecto sin ningún problema como si se tratase de una transformación tan básica como el Super Saiyajin ordinario. Gracias a ese gran control del Ultra Instinto, su poder siguió creciendo exponencialmente y actualmente incluso estaba empezando a representar un desafío para el Ángel Whis. Ojo, Kakaroto no ha superado ni de lejos todavía al Ángel, pero sí que ya le podía ofrecer algo de resistencia, similar al combate que vimos de Bills contra Goku Super Saiyajin dios de la historia original, si veis a lo que me refiero. Mientras Kakaroto y Whis peleaban, de repente Kakaroto se detendría sin decir nada. Whis estaría extrañado de por qué su alumno se detuvo de repente y le preguntaría qué ocurre. Kakaroto volvería a su estado base y le explicaría lo que ocurre a Whis. Verás Whis, he pasado toda mi vida aquí, he crecido aquí, me has criado, alimentado, educado y enseñado todo lo que me podías enseñar para volverme lo suficientemente fuerte para que algún día pueda confrontar al señor Bills cuando se despierte. Hasta hace poco, pensé que este era mi lugar para siempre, que no había nada más que hacer.
Pero el haber salido de este planeta por primera vez, y haber conocido a mi hermano como a otros miembros de mi raza de origen los Saiyajins, como que me dieron ganas de explorar lo que había en este vasto universo. Tranquilo, todavía quiero luchar contra el señor Bills y hasta incluso convertirme en el siguiente dios destructor cuando sea el tiempo, pero antes de todo eso, quiero aprovechar mi libertad de ahora para conocer mejor el universo y así hacer un mejor trabajo como destructor cuando me convierta en uno. El ángel, al haber entendido lo que sentía Kakaroto, comprendería perfectamente la situación y hasta le diría que no le parecía tan mala idea explorar el universo por él mismo mientras todavía no tenía ninguna responsabilidad como dios. Sin embargo, el ángel Luis todavía pertenecía a Bills, y no podía irse demasiado tiempo del lugar donde se encontraba Bills, pues formaba parte de su responsabilidad siempre estar a su lado. Pero para que Kakaroto pudiese explorar el espacio como lo deseara, Whis le ofrecería un cubo de transporte que le permitiría viajar por todo el universo sin ningún problema. Kakaroto agradecería la gran oportunidad que le estaba dando Whis, y con una señal de respeto, se inclinaría ligeramente para despedirse de quien fue su maestro y figura paterna por más de 2 décadas, prometiéndole de que volverá dentro de unos 10 años para cuando Bills se despierte. Tras ello, Kakaroto se iría y empezaría a explorar el espacio exterior, yendo primero a ver cómo le iba a su hermano y sus compañeros Saiyajins. Raditz se alegraría de volver a ver a su hermano, y tras unos momentos platica contando todo lo ocurrido. Kakaroto se alegraría de escuchar de que la vida en el universo estaba mejorando mucho gracias a la intervención de los Saiyajins. Tras ello, claro, como no, Kakaroto le pediría a su hermano de hacer una pelea amistosa para ver dónde están sus poderes ahora mismo. Raditz aceptaría y entonces empezarían a pelear. Raditz sorpresivamente había aprendido el Super Saiyajin 2 en el poco tiempo que pasó desde la última vez que se vieron. A pesar que había mejorado muchísimo, Kakaroto seguía siendo superior a él en su estado base, y sin ningún esfuerzo lo derrotaría. Es ahí que Vegeta y Nappa llegarían para observar el combate y se reirían de que, como siempre, Raditz seguía siendo un debilucho. Kakaroto no apreció mucho el comentario egocéntrico de Vegeta, remarcándole de que Raditz lo había hecho muy bien para alguien que no había entrenado toda su vida con un dios. Bueno Vegeta, ya que te ves tan confiado de hacer la diferencia, ¿qué tal si en vez de criticar a Raditz vienes aquí para demostrarme tu punto? Vegeta sonreiría confiado del poder que adquirió durante todo este tiempo y se pondría frente a Kakaroto para pelear. Enseguida Vegeta demostraría una transformación que nadie se esperaba ver. Vegeta se había transformado en Super Saiyajin 3. Kakaroto estaría sorprendido de que Vegeta hubiese alcanzado ese poder tan rápidamente. Y a pesar que en su estado base, Kakaroto seguía siendo muy superior a Vegeta Super Saiyajin 3, ya le estaba ofreciendo algo de pelea con ese gran poder. Pero Kakaroto durante todo el combate se reiría sin parar en la cara del príncipe. Vegeta se estaba enfureciendo, preguntando qué le parecía tan gracioso. Y tras unos segundos de haber preguntado eso, Vegeta perdería la transformación de Super Saiyajin 3. Eso es lo que me parecía gracioso Vegeta, el Super Saiyajin 3 si bien es una transformación muy poderosa, es una transformación por igual inútil en un combate que dura más de la cuenta. Esa transformación consume ki de manera abismal, eso me di cuenta de ello cuando solo era un niño todavía, pero pude remediar a ese defecto. Logra aumentar tanto mi poder al punto de alcanzar un nuevo tipo de control en mis transformaciones. Alcance lo que yo llamo, el Super Saiyajin Full Power, con esa transformación que es en realidad el Super Saiyajin ordinario de apariencia, puedo multiplicar mi poder de una forma más eficiente que lo haría con un Super Saiyajin 3, pero sin ningún desgaste de energía. El día que alcances esa maestría de control sobre tu poder, podrás presumir ser mejor que tus compañeros Saiyajins. En ese instante, Vegeta se quedaría paralizado del miedo por ver la diferencia abismal que seguía habiendo entre el poder de él y de Kakaroto. Raditz se reiría viendo cómo su hermano había puesto en su lugar al gran ego de Vegeta. Tras algunos minutos más de conversación, Kakaroto se despediría de su hermano y sus compañeros y se marcharía para seguir explorando el universo 7. Poco después, Kakaroto llegaría de casualidad al planeta de los Yardrat, los cuales le causarían interés al ver las técnicas y habilidades increíbles que poseían a pesar de su poder muy bajo. Kakaroto decidiría quedarse un tiempo con los Yardrat para aprender sus técnicas del control del espíritu. Gracias a todas las enseñanzas y experiencias pasadas de Whis, a Kakaroto solo le tomaría unas semanas en aprender todo lo que los Yardrat podían enseñarles. Tras su entrenamiento con ellos, Kakaroto podía usar la teletransportación, el cambio de tamaño, la multiplicación, la separación de energía y la habilidad de curación.
Todas esas técnicas le parecían más que útiles y agradecería a los Yargrat por sus enseñanzas, y tras un mes de estancia en su planeta se marcharía para seguir explorando el universo. Un día llegaría al planeta Tierra. Por fuera, parecía un hermoso planeta lleno de vida y energía, pero una vez en él, se vería a un mundo destruido y arrasado por décadas de guerras incesantes entre esos terrícolas. Este año sería el año 766, y así era la Tierra en esta realidad alterna donde Kakaroto nunca vino aquí de pequeño. Kakaroto se quedaría sorprendido y furioso de que un planeta tan bello de por fuera fuese tan horrible de por dentro y estaría decidido en averiguar cuál era la causa de ello. Kakaroto habría llegado a un planeta Tierra devastado y en ruinas por décadas y décadas de guerras. Kakaroto, mientras exploraba los distintos lugares de ese mundo en busca de vida inteligente, no podía evitar estar furioso porque un planeta tan hermoso por fuera fuese tan devastado por dentro. Él a veces vería a algunos terrícolas asustados y perdidos en las ruinas que habían perdido prácticamente toda la cordura, apenas quedaban algunos miles de humanos en el planeta. Entonces sería atacado siendo disparado con una especie de misil superpoderoso que no le causaría ningún daño. Al bajar vería que la persona que le disparó era una mujer que parecía ser una científica. Ella suplicaría por su vida y que no la maten. Kakaroto le diría algo molesto que solo con que se disculpe bastara, y entonces ella procede a disculparse. Kakaroto le preguntaría qué pasó en este planeta y quién es ella. Ella se presenta como Bulma, sin embargo no entiende cómo ese sujeto no puede estar al pendiente de lo ocurrido en este planeta. Entonces Kakaroto le explicaría que es un extraterrestre proveniente de una raza de guerreros de otro planeta y que estaba explorando el universo para aprender más de los seres vivos hasta que se topó con este planeta al borde de la extinción. Bulma contaría su historia, como cuando era joven empezó su búsqueda de las Dragon Balls para cumplir un deseo. En el camino se había cruzado con un anciano llamado Gohan, el cual le dio su Dragon Ball y tras ello siguió su camino atravesando distintos obstáculos, pero entonces ella junto a su novio habían sido capturados por una banda llamada Pilaf y ellos usaron las Dragon Balls para cumplir su deseo de ser el rey del mundo. Tras ello el mundo se pondría en un caos total en donde distintas facciones gubernamentales quisieran quitarle el control a Pilaf. Una patrulla llamada de la Patrulla Roja intentó derrotar a Pilaf, pero con todo el poder y la influencia que había obtenido ese ejército cayó. Posteriormente distintos artistas marciales como el maestro Roshi, Gohan entre otros, intentarían liberar al mundo del control de Pilaf, pero serían detenidos por los mercenarios Tao Pai Pai, Shen y sus alumnos, Tenshinhan y Chaozu. Un día de esos, por accidente por parte de Pilaf, habría liberado de su encierre a un poderoso demonio llamado Piccolo Daimao y él habría acabado con todos los guerreros presentes y habría asesinado incluso a Pilaf volviéndose el rey del mundo actual y hasta habría usado las Dragon Balls para hacerse más joven y tras ello las destruyó para que nadie pudiera hacer nada en su contra. Kakaroto al escuchar toda esa historia, más que tener empatía por ellos, estaría sobre todo interesado en pelear con alguien fuerte, y decidiría ir a confrontar a ese tal Piccolo Daimao para ver si vale la pena. Al encontrarlo enseguida se sorprendería de ver que no era un demonio, sino un namekiano. Piccolo Daimao lo atacaría pero no le haría absolutamente nada a Kakaroto, el cual con un simple puñetazo lo dejaría fuera de la existencia misma de lo poderoso que fue su golpe. Tras esa decepcionante pelea, Kakaroto regresaría con Bulma para contarle que derrotó a Piccolo Daimao sin ningún esfuerzo, que al menos el mal en este planeta había desaparecido y eso era lo que importaba. Tardarían décadas o incluso siglos en reconstruirlo todo, pero al menos valdría la pena. Kakaroto asentiría y tras una breve conversación se marcharía de la Tierra en búsqueda de más aventuras. A pesar que el Saiyajin no se había enamorado ni de cerca del planeta Tierra, sentía cierto interés en ese astro que prometería visitar más a menudo para ver cómo los mortales de ese planeta lograban alzarse de semejante caos. Habrían pasado los años, Kakaroto habría recorrido todos los rincones del universo 7, aprendiendo distintas culturas, idiomas y sobre todo, técnicas que le servirían, como la danza Metamoru por ejemplo. También durante ese tiempo se encontró con el mago Babidi y su sirviente Dabura, los cuales derrotaría sin ningún problema, evitando así la resurrección de Majin Buu. Kakaroto terminó por encontrarse con el planeta Namek, los cuales tenían las Dragon Balls, objetos mágicos que podrían cumplirte 3 deseos de cualquier tipo. Kakaroto al recordar la Tierra y a su amiga Bulma, desearía reconstruir todo desde el momento en el que ese tal Pilaf se convirtió en rey del mundo, como también resucitar a todas las víctimas de Piccolo Daimao.
Kakaroto no sabría qué pedir como tercer deseo, pero entonces recordaría que la Tierra necesita de un Kami-sama que ya no existía, por lo tanto preguntaría a los Namekianos si alguien de ellos quisiera convertirse en Kami-sama, al cual Dende accedería a la petición con entusiasmo. Entonces Kakaroto pediría como tercer deseo de trasladar a Dende al palacio de Kami-sama. Tras ello Kakaroto agradecería la amabilidad de los Namekianos y usaría la teletransportación de Kaioshin que le enseñó Shin cuando se conocieron una vez para ir a la Tierra directamente, en donde Bulma se alegraría de volver a ver a Kakaroto y le preguntaría si él tuvo algo que ver con que la Tierra esté como nueva, a lo que él le explicaría todo lo ocurrido y ella estaría tan emocionada y agradecida por lo que hizo el Saiyajin, que lo abrazaría dándole un beso en la mejilla. Kakaroto estaría extrañado por sentir esa sensación que nunca sintió antes, pero al sentir que no era una intención hostil por parte de Bulma simplemente la dejaría abrazarlo sin más. Más tarde, ese mismo se dirigiría al palacio de Kami-sama en donde se encontraba Dende y Mr. Popo, y entonces Mr. Popo contaría la historia de cómo Piccolo Daimao estaba conectado a Kami-sama y que si uno de ellos moría el otro también. Kakaroto se sorprendería de saber ello y estaría un poco avergonzado de haber matado a Piccolo ahora con esa información, pero por lo menos ahora la Tierra contaba con otro Kami-sama y seguía siendo un Namekiano, por lo cual al poco tiempo podría reactivar las Dragon Balls de la Tierra y así que este planeta también disponga de esas esferas mágicas. Tras distintos acontecimientos, que llevaron a Kakaroto en conocer todo el universo, se encontraría con Broly y Paragus en el planeta Vampa, los cuales serían rescatados por Kakaroto y llevados junto a Vegeta, Nappa y Raditz. Paragus al principio quisiera matar a Vegeta por lo que hizo su padre, sin embargo con el tiempo se daría cuenta que no es como el rey y que podían ser aliados. Kakaroto estaría interesado en el potencial de Broly, en donde tras una pelea estremecedora se dio cuenta de que Broly podía rivalizar con su Super Saiyajin Blue una vez se alcanzara el Super Saiyajin legendario. Interesado por su poder, Kakaroto prometería regresar de vez en cuando para entrenar con él. Tras todo ello, Kakaroto decidiría por el momento el ir a vivir en el planeta Tierra junto a Bulma al no tener nada más que ver en el universo 7. Los años pasarían, y la relación entre Bulma y Kakaroto evolucionaría hasta convertirse en pareja, aunque Kakaroto no desearía tener un hijo ahora mismo por conocer de su destino. Y entonces, un día de esos, habría llegado el tiempo de regresar al planeta que lo vio crecer, y es así que Kakaroto se iría instantáneamente al planeta de Bills con la teletransportación de Kaioshin. Whis se alegraría de ver a su alumno tras tantos años y justo llegaba a tiempo, pues Bills, el dios de la destrucción, habría despertado. Tras una breve conversación entre él y el Saiyajin, los dos empezarían a prepararse para pelear. Bills supondría de que Kakaroto se habría vuelto en alguien fuerte, pero tampoco que sería suficiente para igualarlo. Kakaroto empezaría calentando en su estado base, el cual era ya más fuerte que el Goku Super Saiyajin Blue de la historia original en la saga de Moro. Bills estaría sorprendido de que fuese tan poderoso a pesar de que todavía no lo estaba obligando a pelear en serio. Entonces Kakaroto se convertiría en Super Saiyajin Full Power, en donde Bills tendría que ponerse más serio y pelear sin descuidarse esta vez. Sin embargo seguía estando por encima de Kakaroto, hasta que de repente, ese se convertiría en Super Saiyajin Dios. En ese instante Bills entendería que esa transformación era el Super Saiyajin Dios del que había soñado, y entonces la pelea se reanudaría en donde esta vez Kakaroto tenía la ventaja. Simplemente Bills, por más que lo intentara, no podía contra tanto poder. Entonces por primera vez en mucho tiempo, Bills usaría su máximo poder cargado al 100% dándolo todo de sí, estando a un nivel similar a Kakaroto Super Saiyajin Dios, pero manteniendo ese mismo todavía la ventaja en la pelea. Kakaroto se sentiría decepcionado. Bills, el cual le habían prometido toda su vida como un peleador excepcional y sin comparación alguna, era ciertamente fuerte sí, pero en comparación a su verdadero poder actual, tampoco era para tanto. Kakaroto detendría la pelea por un momento, estando harto de este combate que le empezaba a aburrir. Bills no podría soportar ser insultado de tal manera y volvería a atacar con todo lo que tenía, pero esta vez, Kakaroto se convertiría en Super Saiyajin Blue. Si ya de por sí en Super Saiyajin Dios era más fuerte que Bills, os dejo imaginar cuán grande es la diferencia ahora en Super Saiyajin Blue. Kakaroto mostraría a Bills la gran decepción que era a sus ojos, y tras ello, Bills abandonaría al ver que había sido completamente superado e humillado por aquel Saiyajin entrenado por su maestro de antaño. Entonces Whis felicitaría a Kakaroto y le quitaría la energía Hakai a Bills para transferirla a Kakaroto, y entonces Kakaroto se convertiría en el nuevo dios de la destrucción. Bills entonces sería aniquilado por Kakaroto.
Kakaroto con la energía Hakai habría obtenido un ligero aumento de poder que lo pondría a un nivel similar a Topo, dios de la destrucción del anime, en su estado base claro. Tras ello Whis, al ver lo muy fuerte que se había hecho Kakaroto y que ni siquiera se había usado el Ultra Instinto, estaría interesado en tener una pelea de entrenamiento con el reciente nuevo dios de la destrucción. Kakaroto, al estar decepcionado por el combate que acaba de tener con Villas, aceptaría emocionado. Kakaroto usaría el Super Saiyajin Blue directamente, oponiendo sorpresivamente una gran resistencia al ángel, aunque ese seguía muy por encima de él, de eso no cabía duda, pero nunca un mortal había podido dar tanta pelea a un ángel. Pero eso no sería todo, y Whis lo sabía, y entonces Kakaroto usaría el Ultra Instinto. Whis no podía evitar mostrar admiración como terror al poder de su nuevo dios de la destrucción. Su poder era tan alto que en realidad lo superaba por bastante diferencia. Kakaroto se habría convertido en el primer ser vivo de la existencia, mortal o dios, en superar a un ángel. Tras esa demostración de poder abismal, Kakaroto ganaría el combate estando satisfecho esta vez de ese desafío, a pesar de que tampoco haya sido tan difícil de ganar. Y entonces un largo periodo de paz empezaría, en donde el nivel mortal del universo 7 aumentaría sin igual a una velocidad jamás vista antes en el multiverso, gracias al trabajo en conjunto de Kakaroto y de Kaioshin para crear un perfecto equilibrio de vida en el universo 7. Tras haberse convertido en el nuevo dios de la destrucción del séptimo universo, Kakaroto daría muestra de su grandioso poder que ha logrado entrenando con un ángel toda su vida, venciendo al mismo Whis y superándolo con bastante facilidad. Tras ello, poco después, Kakaroto sería convocado ante todos los ángeles con sus dioses destructores respectivos al lado de Daishinkan y el mismo Zeno-sama. Kakaroto se presentaría a ellos educadamente y amistosamente, informándoles a todos de su intención de ser el mejor dios de la destrucción que se haya visto y que hará todo lo posible para mejorar el nivel de mortales en su universo. A Zeno-sama le agradaría la personalidad de Kakaroto, pues no era como los otros dioses que le temían. Él se acercaba a él y lo trataba como una persona normal, como si fuera su amigo. Eso le agradaría mucho a Zeno-sama, y enseguida se sentiría tranquilo que alguien como Kakaroto sea un dios destructor en los 12 universos que gobierna. Sin embargo, no podía dejar pasar en alto el hecho de que Kakaroto sea tan poderoso, pues por primera en la historia del todo el multiverso un ser viviente, que sea un dios o un mortal, había alcanzado un poder que superaba a los ángeles. Sin importar que Kakaroto tuviese buenas intenciones, eso preocuparía a Daishinkan, el cual no podía dejar de pensar las posibilidades de si alguna vez Kakaroto cambiara de bando o que perdiese el control de su gran poder. Pero tras una larga discusión entre todas las divinidades, y tras Daishinkan y Zeno-sama haber leído la mente de Kakaroto, y al ver que su único propósito era de ser el mejor en lo que hacía, como ser el más fuerte y ser el mejor dios destructor sin ningún pensamiento maligno por detrás, aceptarían que alguien fuese más poderoso que un ángel. De hecho, Zeno-sama, al sentirse intrigado de ver con sus propios ojos el poder de Kakaroto, haría que se organizara una batalla campal con todos los ángeles contra Kakaroto. Al ser un Saiyajin amante de las peleas y los desafíos, Kakaroto aceptaría con mucho gusto. Y tras los preparativos, todos los ángeles comenzarían a atacar conjuntamente a Kakaroto, teniendo ese que pasar directamente al Ultra Instinto, sin dudarlo un instante si quería tener una oportunidad de ganar este combate. La pelea sería extremadamente complicada con tantos ángeles en su contra. Con un Ultra Instinto dominado desde su nacimiento, sería algo que a Kakaroto le costaría mucho seguir. Pero tras horas y horas de combate sin parar, todo acabaría en un empate en donde tanto los 12 ángeles como Kakaroto quedarían barriendo el suelo agotados. Todo eso impactaría a Zeno-sama y Daishinkan, los cuales no se lo podían creer que se necesitó de 12 ángeles para rivalizar con el poder de Kakaroto actualmente. En todo caso, Daishinkan curaría a todos, y tras una breve conmemoración por ascender al puesto de dios destructor, Kakaroto regresaría al universo 7 junto a su ángel Whis, listo para empezar su plan de mejorar este universo. Tras los años en los que pasó explorando todo el universo 7 por su cuenta, él ya sabría las cosas buenas y malas que iban en este universo, por lo que sabría cómo actuar. Para empezar, se reuniría con Kaioshin más a menudo para discutir sobre la forma en los que ambos pueden trabajar para colaborar en un mejor universo, y que ese mismo deje de ser un cobarde que nunca actúa en ayuda a los mortales en dificultad. Kakaroto y Shin irían a menudo de la mano, en donde Kakaroto destruía los planetas que no eran habitables para que Shin en su lugar reconstruyera planetas donde se podía albergar vida, para así aumentar la población de vida en el universo, que hasta ese momento solo se reducía a 28 planetas con vida, lo cual es un número ridículamente pequeño para un universo entero.
Y así sería el manejo de la vida de Kakaroto a partir de ahora, en donde Kakaroto pasaría su tiempo entrenando con Whis para seguir mejorando, mientras que Shin creaba nuevos planetas habitables para albergar vida, luego Kakaroto iría a destruir más planetas inhabitables, y en los que había conflictos bélicos, mandaría a sus compañeros Saiyajins a encargarse de ellos para liberar a las poblaciones, como seguir terraformando planetas para que sean habitables y que así ayuden a Shin a ir más rápido. Y de vez en cuando volvería a la Tierra para compartir tiempo con su novia Bulma y disfrutar un poco de paz y de tranquilidad. Durante esas estancias en las que Kakaroto iba a visitar a Bulma, finalmente la dejaría embarazada, en donde 9 meses después nacería un híbrido Saiyajin y terrícola que obviamente Bulma nombraría Trunks, aunque sería un Trunks distinto y con un poder y potencial abismal siendo solamente un bebé. Por ahora Kakaroto dejaría a Trunks en la Tierra creciendo con su madre para tener una vida normal, pero no cabe duda para él que cuando Trunks crezca tendrá que llevárselo con él para enseñarle a controlar su gigantesco poder que tan solo al momento de nacer ya superaba el poder de Majin Buu, para que tengáis una idea. Y así el curso de la vida en el universo 7 seguiría mejorando cada vez más y más hasta el punto en el que en muy poco tiempo, el universo 7 se convertiría en el universo de más alto rango del multiverso, superando por mucho al universo 1 y 12. El futuro del universo 7 parecía prometedor y esperanzador para ser el universo más próspero de toda la existencia gracias a la intervención de Kakaroto como el mejor dios que haya existido jamás. Tras un tiempo de paz en donde Kakaroto había logrado establecer un equilibrio entre los mortales del universo 7 como ningún otro universo lo había logrado antes. Un día Whis sería contactado por un agente de la Patrulla Galáctica que resultaba ser un aprendiz de Ángel, su nombre sería Merus, y estaría por dar muy malas noticias a Whis y Kakaroto. Resulta que Moro, un poderoso mago capturado por el sagrado Kaioshin hace ya más de 10 millones de años, había logrado escapar de la prisión de la Patrulla Galáctica. Si no lo detendrían ahora podría ser capaz de absorber la energía vital de todos los planetas que Kakaroto y Kaioshin han creado en recientes meses y podría volverse imparable incluso para ellos. Kakaroto no podría permitir que un individuo arruine todo lo que logró construir en su universo en tan poco tiempo y decidiría ir en persona a detener a Moro antes que se vuelva una amenaza para todo el universo. Kakaroto y Whis se dirigirían al planeta Namek debido que es ahí donde se encontraba Moro, el cual ya estaba empezando a absorber la energía vital de los habitantes del planeta. Kakaroto lo detendría y empezaría a pelear contra él, viendo que claramente su poder era muy bajo y que no necesitaría transformarse en nada para derrotarlo. Pero entonces sentiría como cada vez su energía bajaba y que Moro cada vez se hacía más joven y fuerte. Tras un momento el poder de Kakaroto habría bajado tanto que tendría que transformarse en Super Saiyajin para reequilibrar las cosas. Pero cada vez Moro se hacía más y más fuerte al punto de que Kakaroto, sin darse cuenta, había regresado a su estado base otra vez. Esto se estaba saliendo de control, entonces Kakaroto decidiría ir con todo de golpe, transformándose en Super Saiyajin Blue por unos segundos, y Moro absorbería tanta energía proveniente del dios destructor que su cuerpo empezaría a inflarse, a perder el control de su energía. Kakaroto, incluso agotado y regresando a su estado base, aprovecharía el desequilibrio de Moro y le haría una Kai que lo desintegraría por completo, librando así el universo de esa gran amenaza que pudo ser Moro. Whis regeneraría las energías de Kakaroto y posteriormente los Namekianos usarían las Dragon Balls para revivir a los Namekianos muertos. El curso natural de las cosas podía por fin retomar en el universo, y esta vez al parecer de forma definitiva. Los años pasaría y el ejemplo de Kakaroto como dios destructor haría que todos los otros universos hicieran lo propio con sus mortales, subiendo el nivel de cada uno de los 12 universos, de lo cual Zeno estaría extremadamente satisfecho, tanto que consideraría volver a crear nuevos universos al ver que ya no quedaba nada malo por corregir en los 12 ya existentes. Kakaroto con los años habría empezado a entrenar a su hijo Trunks para que pudiese controlar su monstruoso poder, siendo mucho más poderoso que su padre a la misma edad. Sin duda alguna su poder iba a ser el más grande de todos los universos algún día. Pero por el momento el multiverso de Dragon Ball pasaría un período de paz indeterminada gracias a la dedicación y a la determinación de Kakaroto, el dios destructor más fuerte que los ángeles.